¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionar de que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 75% de efectividad. Nos fue bien, estamos en racha y espero te haya ayudado. Si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que eso es muy importante para nosotros porque el algoritmo nos ayudará a llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 16 de agosto. Empecemos con la Copa de Brasil o la Copa do Brasil, el encuentro del Sao Paulo versus el Corinthians. En las semifinales, los partidos de vuelta, veamos si hay bajas. No hay bajas, pues vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, es decir que Sao Paulo no viene jugando bien. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Corinthians viene bien, aún no conoce la derrota, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Corinthians, un empate, segunda victoria para Corinthians, segundo empate y tercer empate, es decir que Corinthians es el favorito. Luego juega a Sao Paulo como local y Sao Paulo como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Sao Paulo juega bien como local. Y Corinthians como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir Corinthians juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Sao Paulo y un 21% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Flamengo versus el Gremio. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros, Flamengo tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que Flamengo juega irregular. Y Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Gremio también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo, un empate, una victoria para Gremio y tercera victoria para Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Veamos cómo le da Flamengo como local, y Flamengo como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Flamengo juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Gremio como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Gremio no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Flamengo y un 15% a que gana Gremio. El pronóstico para este encuentro es gana Flamengo, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Colombia. El encuentro entre Independiente de Santa Fe versus el Deportivo Cali, 2 grandes de Colombia. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Independiente de Santa Fe de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Independiente de Santa Fe viene jugando irregular. Y el Deportivo Cali de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Deportivo Cali también viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Deportivo Cali, una victoria para Independiente de Santa Fe, segunda victoria para Independiente de Santa Fe, un empate y segunda victoria para Deportivo Cali. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Independiente de Santa Fe como local. E Independiente de Santa Fe como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Independiente de Santa Fe juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Deportivo Cali como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Deportivo Cali no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gane Independiente de Santa Fe y un 40% a que gana el Deportivo Cali. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Europa Conference League.
o la pre-Europa Conference League, el encuentro del Flora versus el Farul. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Flora de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, así que Flora no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Farul de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Farul juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Farul, es decir que Farul es el favorito. Veamos cómo le va a Flora como local, y Flora como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Flora juega irregular como local. Y Farul como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Farul no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Flora y un 25% a que gana Farul. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al partido de la fecha, que es la Supercopa de Europa, la Supercopa de la UEFA, el encuentro entre el Manchester City, campeón de la Champions League, versus el Sevilla, campeón de la Europa League. Veamos si hay bajas. El Manchester City tiene 4 bajas y Sevilla tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Manchester City viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Sevilla juega irregular, pero vemos que como mínimo también hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, cuarta victoria y quinta victoria, así que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va el Manchester City como local, y el Manchester City como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Sevilla como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Sevilla juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana el Manchester City y un 9% a que gana Sevilla. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es más 2.5, que como mínimo se marcarán 3 goles, y más 6.5 corners, es decir, como mínimo habrán 7 corners. Recuerden, BetBuilder o Crear Apuestas, más 2.5 goles y más 6.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la FL Cup o la Copa de la Liga de Inglaterra, el encuentro del Queen's Park Rangers versus el Norwich. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Queen's Park Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Queen's Park Rangers viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y Norwich de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Norwich viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para el Norwich, tercer empate y segunda victoria para el Norwich, es decir que el Norwich es el favorito. Veamos cómo le va al Queen's Park Rangers como local, y Queen's Park Rangers como local tiene 4 derrotas, un empate, es decir que juega pésimo como local. Y Norwich como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Norwich juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana el Queen's Park Rangers y un 42% a que gana Norwich. El pronóstico para este encuentro es gana Norwich, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga 1 de Perú, el encuentro entre el ADT de Tarma versus Universitario. Vemos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, AEDT de Tarma de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que viene jugando bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol.
Y Universitario, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir, que Universitario también viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Universitario, un empate y segunda victoria para Universitario. Es decir, que Universitario es el favorito. Veamos cómo le va a ADT de Tarma como local. Y ADT de Tarma como local tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir, que juega bien como local y como mínimo hace gol. Y Universitario como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir, que Universitario juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Universitario está primero en la posición 1 con 20 puntos. Y el ADT de Tarma está en la posición 4 con 14 puntos. Las casas de apuesta le dan un 36% a que gana ADT de Tarma y un 34% a que gana Universitario. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejarme un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Es muy importante que nos dejes tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.